con el profesor, el economista José Nolasco. ¿Por qué? Porque hay declaraciones que ha dado el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, sobre un reglamento al tema de los apetitos en el Congreso de aprobar una nueva liberación de fondos AFP. A ver, vamos a escuchar al ministro de Economía y también tenemos pendiente el tema de esta reformulación del IGB, esto que ayer nos decía el ex ministro de Economía, Alfredo Torne. Oye, en el Perú no se respeta la regla fiscal como hace 3 años, justamente los años que tiene el gobierno la presidenta Boluarte. Escuchemos al ministro Pérez Reyes y después comentamos esta información con el economista que les quiero presentar en un segundo. Uno de los temas que está planteándose en el decreto supremo que reglamenta la ley está asociado justamente a que si alguien no tiene, o sea, si una persona hoy día tiene un fondo y ese fondo no le permite tener una pensión mínima, lo que va a ocurrir es que el Estado va a poner la diferencia entre lo que el fondo permitiría como pensión mínima y este valor de pensión mínima, ¿no? Entonces, la persona, en este caso, lo que estamos planteando es que si no alcanza la pensión mínima, pase el sistema a la ONP y la ONP le va a pagar la pensión mínima, ¿no? Con lo cual la persona aportará su fondo ahorrado, digamos, a la ONP, el Estado cubre la diferencia, pero si alguien no tiene fondo, no podremos pagarle pensión mínima. Entonces, la idea aquí es, si una persona retira todo su fondo, lo que va a pasar es que se va a quedar sin pensión mínima, porque el Estado tendría que gastar mucho más dinero para cubrir justamente la pensión mínima de esa persona. Entonces, tiene un impacto fiscal. ¿Perdón? Sí, en principio nosotros creemos que no debería haber más retiros, pero lo que estamos planteando es como condición es que si alguien no tiene saldo, simplemente no puede tener pensión. Ese es un requisito para nosotros fundamental. Ojo, bloqueo total del gobierno a un 8º retiro de las AFP. Si alguien ya no tiene saldo, ya no hay pensión mínima. ¿Ah? Ya no hay pensión mínima y creo que por allí se ha adelantado. Esta jugada la advertimos la semana pasada, ¿recuerda? Cuando te hablábamos de los 16 proyectos que apuntan a una nueva liberación de fondos de jubilación, te dijimos, el gobierno va a sacar el reglamento, el gobierno va a bloquear esa movida política, el gobierno no quiere que ya le hagan la extrema unción al sistema privado de pensiones, va a defender ese sistema y creo que es lo que está diciendo el ministro de Economía. Pero la economía también está en discusión y está en debate, y para hablar sobre eso quiero invitar al programa al economista y docente de la Universidad de Lima, el señor José Luis Nolasco, con quien tengo el gusto de conversar a esta hora. Profesor Nolasco, gracias por su tiempo. Primero quisiera preguntarle cómo ve esta situación, ¿no? Se hablaba y mucha gente tiene la esperanza de tener un 8º retiro, pero claro, estamos hablando de fondos de jubilación, estamos hablando de un ahorro previsional, ¿no? Su punto de vista sobre esto, porque pasa más por la política, pero ¿por qué deberíamos tener una mirada económica clara sobre el tema de los fondos de jubilación? Después hablaremos de este tema del IGB, pero quería introducir a propósito de la última declaración del ministro de Economía. Muy buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, a ver, para ponerlos en contexto, yo creo que en primer lugar hay una desinformación muy importante por el lado hacia la población de la importancia que tiene el hecho de no retirar, más bien, digamos, las AFPs y tenerlas, digamos, para una vejez algo más tranquila, llamémoslo así, porque igual está en discusión de si el monto que uno recibe, digamos, como pensión es bueno o no. Hay una desinformación, creo que hay un malestar también, quizás entendible, pero quizás el fondo es que el por qué las personas tienen como prioridad de retirar, uno, es que dado que hay un mercado laboral que paga ingresos muy bajos, debido obviamente a factores como educación, informalidad, productividad, entre otras cosas, digamos, las personas ven hoy día más factible retirar y hacer uso de su dinero, ¿no?, que esperar, digamos, a recibir una pensión que claramente a ellos no les piensa, como que no les va a satisfacer para poder controlar todas sus necesidades ya en el largo plazo, ¿no? Teniendo en cuenta que ya la persona, digamos, pasado los 65 años, ya sus prioridades
se tornan más fuertes en torno a la salud, por ejemplo, ¿no? Claro, entonces usted nos aconseja no desvirtuar esa lógica de un fondo previsional, ¿no? Haciendo incluso la salvedad de que se ha criticado que también las pensiones que se pagan son ínfimas, ¿no? Bueno, aquí la movida política parece que va a generar mucha noticia. Pero quería también hablar de esta situación que estamos comentando, de cómo se está cuestionando, cómo finalmente este gobierno está desconociendo el tema de la regla fiscal. Se habla de un IGB que se está reduciendo en contra de esta recaudación de impuestos en favor de derivar estos fondos a las municipalidades. Exministros de Economía empiezan a decir, están petardeando el sistema financiero peruano. ¿Cómo lo explicamos en sencillo, profesor Nolasco? Sí, a ver, creo que yo separaría esto en dos puntos. Un punto muy importante es que nosotros, o bueno, el Ministerio de Economía tiene una meta que debe de cumplir y que año a año o cada cierto tiempo se revisa y obviamente pasa por aprobación del Consejo Fiscal, que es nuestro ente regulador en materia de temas fiscales, ¿no? Entonces, bajo esa lógica hay una regla que cumplir. Ese tema de la regla o el no cumplimiento de la regla nos lleva a serios problemas de cara a las calificadoras de riesgo, ¿no? Que nos miran si somos un país para poder acceder a un buen crédito o no. Y si no somos, digamos, un buen país que tiene un déficit muy alto, una deuda muy alta, obviamente no nos van a prestar a tasas bajas y eso nos va a doler en el largo plazo para la economía. Ahora, ¿se puede salir de esa regla? Sí, y en situaciones de emergencia. Y ahí viene el segundo punto. Creo yo que desde hace 2023, cuando estaba, recuerdo, el ministro Contreras, y empezó el tema del fenómeno del Niño, y de hecho entramos en recesión económica, creo que hubo una falta de comunicación a toda la población que era inevitable no cumplir la meta, porque estábamos en recesión, no íbamos a llegar a la regla. Y creo que el hecho de no transmitir ese mensaje, porque estábamos en una situación atípica, y ojo que eso ya había pasado en el 2017 también con el fenómeno del Niño, nos llevó a perder credibilidad. No solamente nosotros los economistas, sino toda la población en general por la falta de cumplimiento del Ministerio de Economía. Luego de 2023 viene 2024, obviamente entramos en una recuperación económica y el espacio, digamos, de recuperación todavía sigue siendo, sí, muy bueno, la economía se ha venido recuperando, pero obviamente, de nuevo, no es tan rápido poder retornar a una regla fiscal, digamos bastante equilibrada, bastante buena, llamémoslo así, porque nosotros, querramos o no aceptarlo, somos uno de los países de América Latina que tenemos la deuda pública más baja y una regla bastante baja en América Latina. Y eso no lo resaltó, lo ha resaltado Velarde, lo ha resaltado también varios exministros de Economía. Ahora, pero creo que la no comunicación creo que conlleva muchos problemas. Y claro, ahora el ministro Pérez Reyes, claro, dice probablemente no vamos a cumplir si es que llegamos a la meta del 2.2, que era la meta oficial que teníamos inicialmente, la economía no se va a recuperar como querramos. Y claro, ahora lo único que les queda es decir, tenemos que subir esa regla fiscal a un 2.8, ¿no? Lo cual, de nuevo, desde el plano económico puede generar mayor empleo, mayor recuperación de la actividad económica, pero, de nuevo, si no se sabe comunicar correctamente, lo que va a generar es serios problemas, de nuevo, en materia de calificadoras de riesgos. Eso, ¿cómo? Están mirando ya. Justo eso quería preguntarle. Probablemente tengamos a Moody's, Standard & Poor's diciendo, ojo, tenemos una situación de que en el Perú ya no se está respetando el equilibrio fiscal, están gastando más de lo que tienen para gastar. Ya es un país al que le puedo bajar el grado de inversión, le puedo bajar la nota. ¿Y eso cómo impactaría en el bolsillo de un ciudadano, por ejemplo? Muy sencillo. Si es que en caso ocurriera, que espero que no sea el caso, que al menos haya una advertencia nada más, lo que puede llegar a ocurrir es que
Perú, como economía, como país, se tenga que endeudar a una tasa de interés mucho más alta. Y esas tasas de interés más alta conlleva después en el largo plazo a una menor capacidad o posibilidad para que pueda venir la inversión también, y eso conllevará un menor crecimiento ya en el mediano plazo, ¿no? ¿Y pueden los bancos, por ejemplo, ante una baja del grado de la calificación peruana, pueden los bancos decir, oye, voy a subir un poquito mi tasa de interés? O sea, ¿se puede repercutir eso en los créditos? ¿Puede costar más el crédito en el Perú si es que nos bajan la nota crediticia estas calificadoras? Yo creo que el canal no es tan directo como el que mencionas. Yo creo que para que un banco central y por ende los bancos privados puedan subir sus tasas de préstamo a diferentes sectores, lo que tiene que pasar, creo, en primera instancia es que los precios suban. ¿Por qué podrían subir los precios? Porque de pronto sube el tipo de cambio. ¿Y por qué podría subir el tipo de cambio? Por justamente esta inestabilidad que se genera debido a la baja calificación que puede tener un país. Entonces el canal se da quizás a través del tipo de cambio que pueda tener un rol, digamos, sobre la inflación, y eso haga que el Banco Central suba su tasa de interés y por ende lo traslade eso también a los bancos privados y por ende los hogares se vean afectados, ¿no? Ahora, han cambiado los tiempos, ¿no? Hace 10 años el Perú tenía disciplina fiscal total, los gobiernos recibían precisamente arcas saneadas. Ayer un exministro de Economía nos decía, esto de no cumplir la regla fiscal, esto de gastar más dinero del que tienes como país, le estás complicando la vida al próximo gobierno que va a tener o que cobrar más impuestos para recaudar más, o va a tener que simplemente gastar menos, va a tener que amarrarse el cinturón. ¿Cómo es esta situación de que puede complicarse la cosa a futuro? Sí, sin lugar a duda, pero es algo que si uno ve la historia ocurre siempre en años preelectorales. En años preelectorales se suele gastar muchísimo, no solamente en gasto de infraestructura, sino también en gasto corriente, ¿no? Y se llega a veces en situaciones de todavía recuperación económica, probablemente salir de esa regla fiscal, y claro, le pone una meta bastante ambiciosa para el próximo gobierno, que creo que si lo único que le va a tocar hacer es dar un ajuste en el gasto. Entonces, mi preocupación es que el próximo año, ante de nuevo incertidumbre externa, ante elecciones, y de nuevo, que probablemente no le queda de otra a un gobierno que tenga que ajustarse en materia de gasto, lo único que va a conllevar de nuevo es a tener complicaciones por la parte de la actividad económica, ¿no? Complicadísima la situación. Hemos conversado con el economista, docente de la Universidad de Lima, José Nolasco, abordando un poco los temas de actualidad económica. Hay que estar enterados de la economía, amigos. Hay que aspirar a entender, aunque sea complejo, y para eso los expertos, y que además son profesores que enseñan a gente joven, creo que tienen un buen tono y las palabras adecuadas para explicarnos. Profesor, le agradezco mucho su tiempo. Gracias por estar en Latina. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Así está la situación. Díganme ustedes, amigos, si llegaron a comprender bien el tema del IGB, esta situación de pasar fondos a municipalidades, lo que podría esto generar, que las municipalidades reciban más dinero, pero que no sepan utilizarlo, que no puedan utilizarlo. Hay algunos que dicen, está bien descentralizar el presupuesto. Bueno, veremos finalmente. La cosa es estar enterados, la cosa es conocer los hechos, conocer la información, y esa es nuestra única motivación.